Buenos días, tengan todos y todas. Muchas gracias por unirse a este espacio en el que vamos a estar conversando sobre el tema de la resiliencia. Veo que hay bastantes personas conectadas y quiero agradecer la atención a este espacio. Vamos a iniciar entonces con la reflexión del día de hoy. Nuestro tema, como ustedes bien saben, es la resiliencia en tiempos difíciles. Mi nombre es Eugenia Rodríguez. Yo soy psicóloga, psicopedagoga y educadora y he decidido compartir este espacio por las inquietudes que me han manifestado algunas personas y sobre todo por el tiempo que estamos viviendo en el que todos tenemos que poner un granito de arena para salir adelante de esta pandemia. Entonces, sin más, vamos a iniciar con nuestro conversatorio. Antes de empezar, comentarles que en la barra de abajo de la pantalla, en el borde de abajo, tienen una burbujita para el chat. Es un dibujito como con una nube y ahí pueden ingresar para hacer sus preguntas en forma escrita y estaremos tratando de hacerlo interactivamente, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar con la reflexión del día de hoy. Bueno, quiero empezar con una poesía purépecha que es de un sector, una reserva indígena de Michoacán. Y esta poesía me parece como muy sabia y dice: en la vida ni se gana ni se pierde, ni se fracasa ni se triunfa. En la vida se aprende, se crece, se descubre, se escribe, se borra y se reescribe otra vez. Se hila, se deshila y se vuelve a hilar. El día que comprendí que lo único que me voy a llevar es lo que viva, empecé a vivir lo que me quiero llevar. Entonces, en estos momentos en los que nos encontramos en una situación difícil, esto cobra relevancia en el sentido de que hay muchas emociones expuestas que nos llevan a pasar de un extremo al otro, de sentir me siento preocupado, me siento angustiado, qué voy a hacer, qué viene en el futuro, ¿verdad? A tratar de vivir la experiencia y obtener un aprendizaje de todo esto que estamos viviendo. Y justamente ese es nuestro objetivo de hoy, aprender algunas estrategias para ver cómo podemos enfrentar esta nueva situación, ¿verdad? Como ustedes bien saben, hay un antes y un después de esta pandemia y esta pandemia nos ha venido a revolucionar todo. Bueno, nuestro objetivo el día de hoy es analizar el concepto de la resiliencia y su aplicación en las organizaciones o con las personas en tiempos de crisis, ¿verdad? Esto lo vamos a aplicar a nivel individual, a nivel familiar, a nivel organización. Entonces, vamos a iniciar con estas preguntas. Y las preguntas son las siguientes. ¿Es la resiliencia una habilidad o hace referencia a un proceso? ¿Es innata o se desarrolla? ¿Ustedes qué piensan? Entonces, los invito a participar en el chat y que nos escriban sus opiniones para compartir un poco sobre este concepto, ¿verdad? Entonces, las preguntas se refieren a: ¿se nace con la resiliencia? ¿La persona ya lo trae en su ADN? ¿Esto es innato? ¿Viene determinado en mis factores genéticos? ¿O esto se puede ir desarrollando con el paso del tiempo? ¿Ustedes qué piensan? Quiero escucharlos. Vamos a ver entonces qué nos dicen. Bueno, aquí tenemos ya diferentes opiniones, ¿verdad? Por acá nos dice TBSA, es innata. Anabeth dice, se puede desarrollar. Edward dice, se trae, pero se debe ir desarrollando. Christian dice, la resiliencia considero que se desarrolla. Por acá Jessica nos dice, es un proceso y se desarrolla. Christian dice, se desarrolla a través de desavenencias. Ok, Sara nos dice, la tenemos pero la podemos potenciar. Liliana nos dice, buenos días, se desarrolla. Ok, bueno, por acá tenemos más. Verónica nos dice, se desarrolla, pero lo vivido en primera infancia va a determinar la facilidad para la capacidad de desarrollarlo. José nos dice, es innata, como todas nuestras habilidades se va desarrollando.
Aymara nos dice, todo lo podemos aprender a través de las experiencias. Ok, entonces muchos de ustedes consideran que la resiliencia se puede ir desarrollando, que es todo un proceso, ¿verdad?, que se va desarrollando a través de los diferentes momentos de la vida. Entonces, bueno, vamos a volver a lo que estábamos conversando. Definitivamente la resiliencia es un proceso que se va desarrollando a lo largo de la vida. Sin embargo, pueden haber condiciones o características innatas que permiten que yo sea más resiliente en una o en diferentes áreas. Vamos a ir a analizar lo que nos decía Viktor Frankl, que fue el fundador o el creador o el autor intelectual de todo lo que fue la logoterapia y que sigue siendo muy vigente en nuestros días. Viktor Frankl fue una persona que vivió en 4 campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial y tuvo experiencias realmente muy fuertes durante esos años. Antes de eso ya había empezado a plantear sus ideas para crear esta teoría, digamos, de la logoterapia, que luego él mismo la llevó a la práctica durante todo ese tiempo que estuvo en los campos de concentración. Y bueno, la logoterapia sabemos que se centra en la búsqueda de sentido del ser humano, ¿verdad? Entonces ya desde hace tiempo, ¿verdad? Desde la creación de la logoterapia, Viktor Frankl nos decía, las circunstancias externas pueden despojarnos de todo menos de una cosa, la libertad de elegir cómo responder a esas circunstancias. Si nosotros analizamos sus palabras, lo que él nos está diciendo es que independientemente de las condiciones que estemos viviendo, por más adversas que sean, nosotros podemos elegir, tenemos la libertad de elección de cómo respondemos a esas circunstancias de la vida. El mismo Viktor Frankl nos decía, cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Entonces, hay circunstancias de la vida en las que uno quisiera que la situación fuera diferente, pero está fuera de nuestro control. Es algo que, en lo que nosotros no tenemos mayor injerencia sobre esas circunstancias externas, pero sí sobre nuestra propia actitud, sobre la forma en que vamos a afrontar esa situación, ¿verdad? Entonces, justamente Viktor Frankl, a través de la logoterapia, nos hace una invitación a cambiarnos a nosotros mismos para enfrentar la situación que no podemos cambiar. Esto entonces nos lleva a pensar en una actitud positiva, que desde la logoterapia le llamamos logoactitud, que se refiere a una actitud positiva ante cualquier circunstancia, es decirle sí a la vida frente a cualquier situación que estemos viviendo, ¿verdad? Entonces, llevándolo hoy en día a la pandemia que estamos enfrentando, hay circunstancias externas que no podemos cambiar. No podemos cambiar el hecho de que sea una pandemia que está afectando a todo el mundo, pero desde mi plano personal, yo sí puedo tener una actitud positiva hacia la pandemia. Esa actitud puede implicar, definitivamente así es, un autocuidado, ¿verdad? El aplicar todas las medidas sanitarias posibles para evitar el contagio, tanto mío como de las personas que me rodean. Y esto hablando en el plano físico, pero también en el plano emocional, cómo voy a manejar las emociones que me provoca esta pandemia. O inclusive en el plano espiritual, hacia qué me voy a enfocar, cuál es el sentido de mi vida mientras dura esta pandemia, mientras estoy enfrentando esta situación. A esto nos estamos refiriendo con la forma en que la logoterapia visualiza que se enfrenta a una situación adversa como la que estamos viviendo. Bueno, y nuestro tema de hoy justamente se refiere a la resiliencia, ¿verdad? Entonces vamos a analizar el concepto de la resiliencia desde las personas que propusieron teóricamente sus aportes a esta teoría.
La resiliencia se le entiende como la capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas y ser transformado positivamente por ellas, ¿verdad? Entonces, nuevamente, vemos la concordancia con las palabras que analizábamos anteriormente de Viktor Frankl, que nos decía que nosotros debemos buscar el sentido de la vida y decirle sí a la vida a pesar de todo. Ahora Edith Rodberg nos dice que la resiliencia nos debe llevar a ser personas que hacemos frente a las adversidades de la vida y las superamos y somos transformados positivamente por esas adversidades. Esto es lo que conocemos como resiliencia. Podemos también definir la resiliencia como un conjunto de procesos sociales e intrapsíquicos que posibilitan tener una vida sana, viviendo en un medio insano o en una situación adversa, ¿verdad? Entonces, nuevamente retomamos este concepto y decimos que estos procesos sociales o intrapsíquicos nos van a permitir llevar una vida positiva, sana y enfrentar esta situación adversa en un medio que quizás no es tan positivo como quisiéramos, pero nuestra visión hace que tengamos un aprendizaje y una riqueza y un crecimiento personal a partir de la situación que estamos viviendo. Entonces, vamos a pasar nuevamente a la participación de ustedes. Y yo les pregunto lo siguiente: ¿es la resiliencia absoluta y global o es relativa? Una persona puede ser resiliente en todas las áreas de la vida. Yo puedo decir, esa persona sí que es resiliente y estoy refiriéndome en forma global a esa persona y su resiliencia se aplica a todas sus áreas de la vida. O pienso que una persona puede ser resiliente en un área sí y en otra no. ¿Ustedes qué creen? ¿Será realmente la resiliencia algo absoluto o es relativo dependiendo del área de la que se trate? Vamos a dar espacio a las participaciones, a ver qué nos dicen. Ok. Por acá tenemos la participación de María Bonilla que nos dice, creo que va a depender de los recursos neurológicos de la persona. Por acá otra opinión nos dice, es relativo, ¿verdad? Bueno, ¿alguna otra persona que quiera opinar? Dice, pienso que es relativa, nos dice Némesis. Ok. Sí se puede ser resiliente en todas las áreas de la vida. Otra persona nos dice, puede haber áreas más fuertes. Otra participación nos dice, la resiliencia se presenta ante la adversidad. Liliana nos dice, es relativo. Mayra nos dice, es relativo de acuerdo a los valores. Verónica nos dice, como seres integrales pareciera que es algo que afecta a todo. Blanca nos dice, yo diría que es absoluto, viendo el ejemplo de Viktor Frankl. Si un área mejora, las otras se alinean. Tefa nos dice, es una capacidad ante la adversidad. Aymara nos dice, depende de nuestros aprendizajes. Ok, entonces, retomando esto que estamos conversando y en lo que ustedes han hecho en su participación, vamos a decir que realmente la persona tiene la capacidad de desarrollar la resiliencia en todas las áreas de su vida. Probablemente en unas va a ser más fuerte que en otras, ¿verdad? Pero sí tiene esa capacidad de ir potenciando todas las áreas de su vida para llegar a ser resiliente. Es posible que en unas áreas sea más visible que en otras, ¿verdad? Pero la persona sí se puede desarrollar en todo. Entonces, ahora vamos a hablar cuáles son las fuentes de desarrollo de la resiliencia. Entonces, la familia es una fuente potencial de resiliencia. Bueno, ¿por qué? Porque en la familia, en nuestros primeros años, se comienzan a dar los vínculos de apego y dependiendo de esos vínculos que nosotros establezcamos con las personas que nos cuidan, sean nuestros padres o madres o un abuelo o un cuidador, ¿verdad? La persona que esté a cargo de ese niño o niña, estos vínculos seguros
justamente van a darle la seguridad y la estabilidad a la persona en sus primeros años de vida, ¿verdad? Por otro lado, la familia llega a ser un modelo de aprendizaje para derrotar la adversidad. Es decir, todas las actitudes se aprenden por modelaje social, ¿verdad? Y la familia pues es nuestro primer entorno social, entonces en ese sentido la familia nos llega a modelar muchas veces nuestras actitudes. Entonces, cuando una familia tiene una capacidad resiliente para enfrentar la adversidad, esto se lo está modelando a los niños o niñas que van creciendo en ese entorno. Eso se aprende, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo del que hablaba el otro día. Tengo una amiga que es una persona sumamente sensible y ante las circunstancias adversas tiende a externar fuertemente sus sentimientos. Entonces, si está con mucho miedo o ansiedad, lo expresa verbalmente. Inclusive a veces llega al llanto incontenible, ¿verdad? Y sus pequeñitos actúan de la misma forma, ¿verdad? Cuando están preocupados o tristes o lo que sea, externan de la misma manera que lo hace su madre sus sentimientos en ese momento, ¿verdad? Entonces, ver a los pequeñitos actuar igual que la mamá, uno sabe que ahí hay un modelaje social, es decir, estos niños están absorbiendo la forma en que su mamá enfrenta las dificultades. Entonces la familia se convierte en esta modeladora, digamos, de las actitudes para derrotar la adversidad. Entonces, podríamos decir que en primera instancia, la familia tiene una responsabilidad para formar a estas personas con la resiliencia. Y claro que para formar a niños o niñas resilientes, primero las personas adultas que los cuidan deben tener conciencia de eso y deben desarrollar la resiliencia lo más que se pueda. Como en los primeros años de vida la relación social se da más directamente con la familia, a medida que este círculo social se va ampliando posteriormente, cuando el niño o niña ingresan al sistema educativo formal, ya sea preescolar o, ¿verdad?, alguna red de cuidado, algún ambiente así, ya las relaciones sociales que establece con los amigos, con el barrio, con la escuela, con el vecindario, ¿verdad?, pueden ser también fuentes potenciales de formación de la resiliencia. El pertenecer a un grupo o equipo va a darnos ese sentido de pertenencia y seguridad y apego en los primeros años de vida, ¿verdad? Por el contrario, el sentirse excluido, el tener situaciones de algún tipo de violencia intrafamiliar o que haya algún tipo de violencia social, digamos, en los entornos en los que la persona se desenvuelve, puede generar totalmente lo contrario. De ahí que en los primeros años de vida es súper importante establecer vínculos muy seguros. Bueno, entonces ahora vamos a hablar cuáles son los factores de protección, digamos, para que se desarrolle la resiliencia. Definitivamente la buena comunicación es el primero, ¿verdad? De ahí que las relaciones familiares deban ser relaciones que se basen en una comunicación clara, directa, precisa y coherente, ¿verdad? Por otro lado, el darle el espacio a la persona para que se vaya desarrollando, para que externe sus opiniones, para que tome decisiones, para que sea autónoma, es sumamente importante para que se vaya desarrollando la resiliencia. También la flexibilidad necesaria para adaptarse a las exigencias de las diferentes circunstancias hacen que la resiliencia se vaya desarrollando con el paso de los años. Bueno, ya hemos hablado de que la resiliencia, ¿verdad? Y que lo entendimos como la capacidad para hacer frente a las adversidades de la vida. Hablamos de que una persona puede desarrollar la resiliencia en las diferentes áreas de su vida, que es posible que en una de las áreas sea más fuerte que en otras, pero que podemos como personas tomar conciencia y desarrollar todas las áreas de nuestra vida. También hablamos de la importancia de la familia como
que puede potenciar la resiliencia, como la que forma y modela el aprendizaje de las actitudes ante la adversidad. Entonces, ¿cómo podemos nosotros llegar a ser personas cada vez más resilientes? Entonces vamos a analizar aquí algunas estrategias de afrontamiento y esto nos puede servir a nosotros mismos para ver cómo estamos afrontando estas situaciones difíciles o puede servirnos para formar en otras personas, ya sea si ocupamos una posición de liderazgo para formar en nuestras personas colaboradoras o nuestros equipos de trabajo una actitud resiliente, ¿verdad? O para, como padres o madres de familia, para formar en nuestros hijos e hijas la resiliencia. Ok. Una primera estrategia de afrontamiento es lo que se conoce como el afrontamiento activo, que son las acciones que reducen o disminuyen el factor estresor, ¿verdad? Si ante esta situación que estamos viviendo hoy de la pandemia, el factor estresor es el exceso de información que recibimos por WhatsApp, por todas las redes sociales que tengamos, por las noticias que veamos en internet, en periódico, en televisión. Ok, entonces tenemos que pensar a través de un afrontamiento activo cómo disminuimos o reducimos ese factor estresor. Entonces puede ser que nuestra estrategia implique el analizar cuáles son las fuentes confiables de información, cada cuánto quiero consumir esa información, voy a estar pegada a las redes sociales todo el día y analizar esta información todo el día, o voy a escoger determinado momento durante el día para analizar esta información. Esto tiene que ver con el afrontamiento activo. Otra estrategia tiene que ver con la reinterpretación positiva. Significa buscar el lado positivo de la situación e intentar crecer y mejorar a partir de la experiencia obtenida. Bueno, entonces esto implicaría preguntarse muchas cosas. Preguntarse, ¿cuál es mi responsabilidad ante esta situación que estamos viviendo, que es nueva para mí? Otra pregunta importantísima sería, ¿cuál es el aprendizaje que estoy obteniendo como persona o como familia o como organización ante esta situación? ¿Cuáles son esos nuevos aprendizajes? Otra pregunta importantísima, ¿verdad? ¿Qué necesidades estoy observando en la gente? ¿Cuál podría ser un aporte mío para ayudar a solventar esas necesidades? ¿Verdad? Otra pregunta también podría ser, ¿puedo plantear una nueva idea, un nuevo proyecto, un nuevo negocio que pueda venir a solventar esas necesidades? De estas circunstancias nuevas que aparecen, ¿cuál es el aprovechamiento? ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuál es el aprendizaje que estoy obteniendo? Eso es una reinterpretación positiva. Otra estrategia de afrontamiento es la aceptación, que significa identificar y aceptar el hecho de lo que está ocurriendo para buscar una solución, ¿verdad? Entonces, esto es un primer paso, identificar qué es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Y en un siguiente paso podríamos enfocarnos en la búsqueda de la solución. Hay otra estrategia de afrontamiento que parece que en diferentes contextos da un buen resultado y que es tomar con humor la situación sobre el factor estresor. Esto probablemente hace que se aliviane el peso emocional o la carga o la ansiedad que genera el factor estresor, ¿verdad? Claro que este humor debe ir dirigido hacia situaciones que no generen roces o desavenencias o que generen alguna fricción o que puedan sensibilizar a una persona por sentirse ofendida, ¿verdad? Son situaciones de afrontamiento que tienen que ver con el factor estresor, ¿verdad? Otra situación de afrontamiento tendría que ver con la meditación, la yoga, la relajación, todo lo que es la aplicación de ejercicios de atención plena. Son actividades y ejercicios que nos permitirían enfocarnos
en lo que es el bienestar. Entonces, por ejemplo, la atención plena significa dejar de lado nuestros sentimientos, nuestra ansiedad y buscar situaciones que nos permitan enfocarnos en un punto que despierte nuestro interés, ¿verdad? Y en este sentido, por ejemplo, existen muchos ejercicios que tienen que ver con el tomar conciencia de la respiración, tomar conciencia, digamos, de los latidos de mi corazón, de mi cuerpo, o enfocar la atención en un aspecto, en un punto en el que quiero enfatizar, ¿verdad? Hay otra estrategia de afrontamiento que tiene que ver con la espiritualidad y que esto es la práctica de acciones que se enfocan en la búsqueda de sentido en medio de circunstancias adversas. Estas acciones pueden ser la práctica de una creencia religiosa de acuerdo con su propia creencia, ¿verdad? Pueden ser también buscar o analizar o reflexionar sobre cuál es el sentido de mi vida viviendo esta circunstancia. ¿Cómo puedo yo darme a los demás? ¿Cómo puedo apoyar a los semejantes? ¿Cuál es el sentido de que se viva todo esto como humanidad, como familia, como sociedad, como persona, ¿verdad? Ustedes probablemente han tenido la experiencia de leer y escuchar un montón de reflexiones o memes o publicaciones que tienen que ver con el aprendizaje que como humanidad estamos teniendo, ¿verdad? Por ejemplo, yo he visto algunos memes donde los animales salen a la ciudad mientras los humanos estamos recluidos, ¿verdad? Entonces, esto tiene que ver con cómo nosotros hemos afectado a las otras especies animales y cómo es momento, digamos, de que tomemos conciencia de que la capa de ozono se ha renovado a partir de esta quietud, ¿verdad? Entonces, ¿cuál ha sido el sentido de nosotros como humanidad de pasar por esta situación? Nos vamos a volver más empáticos, más solidarios, más humanos, vamos a ayudarnos más unos a otros, vamos a entender la importancia del cuidado hacia las personas mayores, vamos a entender que aquí no hay clases sociales, todos estamos expuestos a esto, que no hay nacionalidades, que no hay razas, que no hay, ¿verdad? Que todos estamos expuestos a esto, ¿verdad? ¿Cuál es el aprendizaje que tenemos? Vamos entonces a venir al chat, ¿verdad? Porque tenemos diversas participaciones. Entonces, vamos a ver por acá. Por acá nos dicen dejar de discriminar tanto como sociedad. Bueno, eso es un gran aprendizaje. Yo les pregunto a ustedes que nos quieran compartir, ¿cuál es el aprendizaje que desde lo personal o inclusive como sociedad creen ustedes que estamos viviendo a partir de esta situación? ¿Qué nos ha enseñado esto que estamos viviendo? Me gustaría como que ustedes nos compartieran. ¿Qué piensan? Bueno, aquí nos comienzan a decir solidaridad. Claro, esto es una pandemia que tenemos que enfrentar todos y nuestro autocuidado va a implicar que vamos a cuidar a los demás, la solidaridad. Por aquí nos dicen empatía, valores en el hogar. Bueno, definitivamente las relaciones familiares se han tenido que fortalecer porque ahora hemos compartido mucho más en familia, ¿verdad? Tenemos más posibilidad de compartir entre todos. Nos dicen también desde lo personal, aprender a estar conmigo misma y aprovechamiento del tiempo, la no postergación. Excelente. Otra persona, Norma, nos dice cuidar nuestro planeta, a los demás y a mí misma. Graciela nos dice creatividad e innovación. Bueno, ahora poníamos el ejemplo, ¿verdad? Ante esta situación que estamos viviendo, muchas personas se han quedado sin empleo o se les ha visto reducida su jornada laboral o han tenido dificultades económicas. Entonces, hay varias opciones o varios escenarios. Uno es
lamentarme, quedarme centrada en el problema, en el miedo, en la incertidumbre y no salir de ahí. Otra es empezar a pensar, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Qué estrategias puedo buscar para generar más recursos para afrontar esta situación, verdad? Entonces la creatividad, la innovación son súper, súper importantes en estos momentos. Vamos a ver otras opiniones. Nos dice Francisco, necesitamos hacerlo consciente para poder comprenderlo, pues creo que de lo contrario será solo un mal momento, pero no saldremos fortalecidos. Ajá. Recordemos que no todos los que estuvieron con Franklin en el campo de concentración salieron renovados. Se requiere intencionalidad para mejorar. Completamente de acuerdo, Francisco. O sea, nosotros podemos tratar de llevar este mensaje a otras personas, pero la persona es responsable de su propia vida, es quien tiene que tomar conciencia de hacia dónde quiere dirigir su vida, es la responsable de su actitud ante la vida, ¿verdad? Entonces, el hecho de que nosotros llevemos esta información a otras personas no necesariamente implica que toda la gente se va a enfocar en esta situación, ¿verdad? Entonces, cada quien es responsable y hay algunos que no lo quieren hacer, pues entonces esto, cada persona lo deberá asumir a su manera. Vamos con otras. Dice Verónica, valorar las cosas sencillas, abrazos, paseos, convivencia. Claro, totalmente de acuerdo. Sé que muchos de ustedes con nostalgia han visto fotos de paseos o fiestas familiares y hemos pensado, bueno, lo teníamos y tal vez no lo valoramos tanto como ahora. Thais nos dice reinventarnos en todas las áreas, ¿verdad? Carlos nos dice, vamos a ver, se me perdió lo que decía Carlos. Aquí nos dice, creo que el aprendizaje más grande es que hay cosas importantes como que la familia es un tema importante. El saber que uno puede hacer cosas para otros de manera muy sencilla, como ahora quedándonos en casa le ayudamos a otros. Claro, totalmente de acuerdo también, Carlos. El quedarnos en casa es lo que nos están pidiendo y esta es una forma de colaborar con nosotros mismos y con todos los demás. Es una forma de solidaridad. Eso es lo que nos toca hacer. Aymara nos dice, vivir el presente, valorar el aquí y el ahora. Aleida nos dice, la vida nos da la oportunidad de hacer un alto. Totalmente, sí. Otra opinión nos dice, realmente se cumple, todos somos uno. Mayra nos dice, abrirnos a nuevas posibilidades. Blanca nos dice, desde lo personal estoy aprendiendo a tener paciencia. Por muchas colas que hay en centros comerciales, la pulcritud, el respeto y a disfrutar estos momentos de descanso, porque he trabajado mucho durante 20 años. Bueno, para las personas que tienen la oportunidad de vivir estos momentos en familia, tomar el descanso, es un buen momento para hacerlo, ¿verdad? Ahora que en muchos países se celebra la Semana Santa, que son días de recogimiento, esta es una oportunidad para hacerlo. Otra opinión nos dice, en mi caso, el compartir más con los vecinos en el sentido de vincularnos como comunidad para resolver juntos nuestras necesidades. ¡Qué hermoso! Tal vez en nuestro ir y venir cotidiano, que andamos apurados, no tengamos idea de cómo están nuestros vecinos, ni de quiénes son, ni qué necesidades tienen. Y poder tener la oportunidad de apoyarse como comunidad, esto es fabuloso. Mayra nos dice, vivir un día a la vez. Tefa nos dice, estrategias laborales desde la casa y rutinas para mantener la salud mental. Bueno, eso es importantísimo para las personas que han hecho teletrabajo, ¿verdad? El saber cómo establecer rutinas y dejarse un momentito al día o varios momentitos al día para parar, darse un respiro, hacer alguna actividad que realmente nos alimente el espíritu, que nos dé algún tipo de recreación, de relajación. Eso es súper importante en estos días. Blanca nos dice, vamos a ver, se me perdió Blanca otra vez. Desde lo personal estoy aprendiendo a tener paciencia. No, ya esa la habíamos leído. Ajá. Vamos a ver. Ajá. Dice, a valorar el tiempo, a reforzar hábitos, a cuestionar mi disciplina para mejorar.
María nos dice, ante la pandemia mundial, el hecho de quedarnos en casa es una oportunidad para autodistanciarnos, identificar lo que es realmente valioso y descubrir el llamado que la vida nos hace, así como dice el compañero, la persona es responsable de este proceso. Súper valioso, María, lo que estás diciendo. Es un momento de autodistanciarnos, de reflexionar, de ver cuál es el camino hacia dónde queremos que nos lleve la vida. Norma nos dice, aprendí a crear nuevas estrategias de trabajo. Milagro nos dice, aceptar más que el tiempo en un momento debe pararse para ver qué podemos mejorar como humanidad. Carlos nos dice, creo que vivimos una vida acelerada y esto nos ha permitido descubrir nuevas formas de ayudar a otros. Sí, ¿verdad? Hemos tenido que hacer un alto en el camino y apoyarnos mutuamente. Aymara nos dice, valorar el aquí y el ahora, nuestra familia, amigos, aprender a conocernos. Blanca dice, tenemos la responsabilidad y la libertad de elegir cómo tomar este tiempo de crisis. Totalmente de acuerdo, era lo que hablábamos ahora. Cada uno va a decidir cómo lo va a tomar, ¿verdad? Carlos nos dice, hay una frase que leí el otro día que siento que deja un mensaje para analizar cada uno de nosotros. Saber vivir es hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos en el momento en que estamos. Exacto, ¿verdad? El saber vivir hoy con las circunstancias que tenemos, con los recursos que tenemos. Muy bien. Creo que nos estamos descubriendo con todos sus escritos. Qué lindo, ¿verdad? O sea, yo creo que la reflexión que estamos haciendo hoy es realmente muy profunda y creo que este compartir nos ha hecho reflexionar porque todos han aportado ideas realmente muy valiosas, ¿verdad? Iván dice, simplificar mi vida y redescubrir lo valioso, viajar más ligero a través de la existencia. ¡Wow! ¿Cuántos pesos nos ponemos encima, verdad? Y a veces esto nos genera demasiado estrés, ansiedad, nos ponemos expectativas altísimas, queremos tener lo último, lo mejor, la competencia que establecemos, ¿verdad? Y todo eso carga emocionalmente. ¿Será que es el momento de viajar más ligero, verdad? Némesis nos dice, el ver la muerte como algo más natural que está en nosotros y debemos sentirlo tan natural como comer, crecer, aunque sea difícil, ya que es un tema del que se habla poco. Es verdad, es un tema tabú, no nos gusta hablarlo, le tenemos miedo y es un tema que ha salido mucho en estos días, ¿verdad? Hemos hablado muchísimo de la muerte, la hemos sentido cerca, hemos podido reflexionar qué pasa si alguno de nosotros llega a morir o alguien muy querido, ¿verdad? En lo personal yo he pensado mucho en las personas adultas mayores de la familia y sé que ustedes también lo han hecho, en vecinos, en amigos, en gente querida, ¿verdad? Entonces empezamos a aprender que la muerte es algo que puede estar a la vuelta de la esquina y nos debemos preparar y lo hablamos con más naturalidad. Norma nos dice, aprendí a comunicarme efectivamente con mi familia desde el amor. Ok, qué lindo, Norma, dice Blanca. Estábamos viviendo corriendo, enfocados en la productividad. Todo era para ayer y solo vivimos el hoy. Y hoy solo vivimos el hoy. Qué regalo. Bueno, estoy profundamente conmovida por todas las intervenciones que han hecho. Me parece sumamente valiosas estas reflexiones. Yo no sé ustedes, pero a mí me han marcado profundamente y bueno, por dicha esto está grabado y lo vamos a poder repasar. Qué lindo lo que han dicho. Bueno, vamos a regresar a lo que estábamos conversando anteriormente, ¿verdad? Y vamos a seguir hablando de las estrategias de afrontamiento. Entonces, hablábamos, las últimas que mencionábamos era la yoga y la espiritualidad. Vamos a ver otras estrategias de afrontamiento que tienen que ver también con la solución de problemas y esta es fundamental tomarla a título personal, a nivel familiar o inclusive a nivel organizacional, ¿verdad? Esto implica hacer un diagnóstico de la situación, de esos factores que se deben mejorar y centrar la atención en un plan de acción, ¿verdad? Entonces,
ante un tiempo de crisis, estoy segura que muchos de ustedes tendrán a nivel personal y familiar que haber tomado decisiones fundamentales, ¿verdad? Por ejemplo, cómo vamos a utilizar los recursos de aquí en adelante. Hemos visto cómo la gente ha salido desesperada a los supermercados a comprar las cosas, ¿verdad? Y ante el temor de que se acabe, ¿verdad? Bueno, entonces, en estos momentos estamos haciendo un uso racional de las cosas, de eso estoy segura, ¿verdad? Eh, como no sabemos lo que viene, todas las familias nos hemos preocupado por ahorrar, entonces probablemente nos hemos enfocado en un uso eficiente de los recursos que tenemos, ¿verdad? Entonces, esto es un buen ejercicio que nos lleva a desprendernos de lo que materialmente no es necesario, ¿verdad? Y así sucesivamente hemos tenido que hacer un diagnóstico de las necesidades actuales que vimos a nivel personal y a nivel familiar y hemos tenido que tomar decisiones. Bueno, vamos a hablar de otras estrategias de afrontamiento que no son tan efectivas y que algunas personas las utilizan. Y vamos a hablar por qué no son tan efectivas, ¿verdad? Por ejemplo, la desconexión conductual. Esto se refiere a reducir la conexión con el factor estresor, renunciando al esfuerzo por alcanzar las metas, ¿verdad? Entonces, voy a poner un ejemplo. Si a mí lo que me estresa demasiado es la cantidad tan grande de información que estoy recibiendo, una desconexión conductual sería, uy, no, ya yo estoy saturada, ya no quiero volver a saber nada de las redes sociales, ni voy a volver a ver noticias, yo me voy a salir de todas las redes sociales, de todos los grupos de WhatsApp, o voy a apagar el teléfono, o no quiero comunicarme con nadie, y esto me tiene agotada mentalmente, me voy a desconectar. Ok. Hago ese corte abrupto, pero no estoy resolviendo nada, ¿verdad? Entonces, la solución no es desconectarse de la situación, es dosificar la cantidad de información que estamos recibiendo, ¿verdad? Ver cuáles son las fuentes, como decíamos antes. Cada cuánto me voy a informar. Si hay una información que es de estas amarillistas que generan temor y que te meten miedo, bueno, entonces no quiero consumir esa información y de una manera consciente no la veo, ¿verdad? Otra estrategia de afrontamiento que no es tan efectiva es el desahogo. Es contar y contar una y otra vez la experiencia traumática, ¿verdad? Expresando los sentimientos que nos llevan a tomar conciencia de nuestro malestar. ¿Por qué eso no es tan efectivo? Bueno, porque nos estamos centrando en el problema y no en la solución, ¿verdad? Entonces el expresar y verbalizar continuamente qué es lo que nos está ocurriendo nos haría ver solamente el lado oscuro, ¿verdad? Y no hacia dónde debo moverme. Entonces, estas estrategias quizás no son las más adecuadas para enfrentar la situación. Si nosotros vemos a alguien que está utilizando este tipo de estrategias, podemos invitarlo con las estrategias que veíamos anteriormente a hacerlo de una manera diferente. Por ejemplo, en varios grupos de WhatsApp en los que yo participo, a alguien o inclusive yo misma he hecho la invitación de, ay, por favor, compartamos información positiva, ¿verdad? Necesitamos llenarnos de energía y ha resultado un buen efecto. Bueno, vamos a hablar también de lo que es la resiliencia en las organizaciones o en los grupos, ¿verdad? Porque puede ser que alguna persona que se encuentre vinculada laboralmente en este momento le interese este tema también. Entonces, vamos a hablar de lo que son las dimensiones de la resiliencia, ¿verdad? Nosotros estamos compuestos o conformados por diversas áreas, ¿verdad? Y la resiliencia se desarrolla en nosotros en cada una de esas áreas, ¿verdad? Por ejemplo, debe haber una resiliencia física, es decir, nosotros debemos estar físicamente aptos para enfrentar las adversidades, ¿verdad? Entonces esto implica flexibilidad física, resistencia, fortaleza, estar bien alimentado, dormir bien, etcétera, ¿verdad? Lo mismo una resiliencia en el campo emocional, ¿verdad? Que tiene que ver con adaptarnos a las situaciones, una flexibilidad emocional, desarrollar la perspectiva positiva, que es lo que hemos venido hablando, y sobre todo, digamos, una autorregulación, ¿verdad? Por ejemplo, si yo
consumo la información las 24 horas del día y estoy pegada al teléfono todo el tiempo y sé que eso me hace daño, bueno, entonces una autorregulación sería establecer rutinas y decir a determinada hora voy a ver esta información, solo voy a consumir este tipo de información. La autorregulación. Por supuesto que un área espiritual muy importante por desarrollar, ¿verdad? Tiene que ver también con la flexibilidad espiritual, ¿verdad? En una circunstancia adversa, ¿verdad? Afrontar eso, como decíamos anteriormente, preguntándonos cuál es el sentido de mi vida ante esta adversidad, cuáles son los valores que voy a desarrollar y cuál es mi compromiso con el desarrollo de esos valores, ¿verdad? Y también el poder entender los valores y las creencias de otras personas que me rodean y ser absolutamente respetuoso y aceptar y tolerar esos valores aunque sean diferentes a los míos. Y también pues una fortaleza o una resiliencia en el plano mental, ¿verdad? Esa flexibilidad mental, entender, bueno, hay un antes y un después de la pandemia, ¿verdad? Nunca antes se había impulsado con tanta fuerza todo lo que es la digitalización, ¿verdad? Todos los entornos virtuales. Ok, ¿estoy preparada para eso? ¿Qué tengo que hacer para alcanzar eso? También todo lo que tiene que ver con la capacidad de atención, cuánto me puedo concentrar, ¿verdad? Si me siento sobrecargada emocionalmente, mi atención se dispersa, ¿verdad? Entonces tengo que concentrarme, enfocar mi atención en diferentes elementos. La habilidad de enfocarse es algo que tenemos que desarrollar y estar abiertos a diferentes puntos de vista, ¿verdad? Ahora más que nunca, estar abiertos a escuchar nuevas posiciones. Ok, entonces ahora sí vamos a hablar cómo vamos a construir la resiliencia, ¿verdad? Antes hablábamos de cómo enfrentamos la situación con las estrategias de afrontamiento. Ahora vamos a hablar cómo nosotros como personas, como organizaciones, como familias, vamos a desarrollar la resiliencia. Entonces, vamos a empezar por los pensamientos. El primer pensamiento que debo tener es cuál es mi responsabilidad personal o familiar o inclusive organizacional ante esta situación que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, bueno, este gráfico que se presenta aquí, o esta figura más bien, ustedes la habrán visto. Y es una reflexión muy interesante. Me lleva a pensar, ¿quién quiero ser durante el COVID-19? ¿Voy a estar en la zona de miedo? ¿Verdad? Soy de esas personas que voy al supermercado y compro todo el papel higiénico, todo el arroz, todos los frijoles, porque tengo temor. Contagio ese miedo y ese temor, esa ansiedad, esa ira, esa incertidumbre a las personas que me rodean. Estoy quejándome, uy, es que no puedo salir, uy, es que yo estoy cansada de estar entre cuatro paredes, uy, ¿hasta cuándo iré a hacer esto? ¿Verdad? Soy de las que reenvío los mensajes sin ver qué tipo de mensajes son. Me irrito fácilmente, estoy que no me pueden ni tocar. O he trascendido, he pasado, he roto esa zona de miedo y he entrado a la zona de aprendizaje. Y entonces dejo de consumir impulsivamente todo lo que me hace daño, desde alimentos hasta todas las noticias. Bueno, estando en la casa, ¿verdad? Qué tentación comer todo lo que uno se le ocurra. Soy de esas personas que me dejo llevar por los antojos y como de todo. Consumo todas las noticias que me encuentro. O he tomado la decisión de ser consciente de mi alimentación, de cómo voy a consumir esas noticias. Comienzo a soltar todo aquello que no puedo controlar, ¿verdad? Identifico cuáles son mis emociones. Si estoy asustada, la identifico. Si me siento triste, lo identifico. Si siento temor, lo identifico. Tomo conciencia de la situación y pienso cómo voy a actuar. Contrasto la información antes de divulgarla a las otras personas. Y soy de estas personas que reconoce que estamos tratando de dar lo mejor. Quien ha hecho ese ejercicio ya se encuentra en una zona de aprendizaje, es decir, ya pasó del miedo a la zona de aprendizaje y ya ha trascendido. O llevarlo todavía más allá y llegar a una zona de crecimiento. Encuentro un propósito en este momento,
encuentro cuál es el sentido de mi vida ante esta circunstancia. Pienso en los demás y busco cómo ayudarlos, como el ejemplo que ahora nos ponían ustedes, de que se relacionan con los vecinos, de que hay más solidaridad en las familias. Pongo mis talentos al servicio de quien realmente los necesita. Vivo el presente y me enfoco en el futuro, pero me enfoco en el futuro con una visión positiva, ¿verdad? Como, uy, sí, estoy aprendiendo tal cosa porque la quiero utilizar en los próximos meses. Entonces voy a desarrollar esta habilidad para mejorar mi trabajo o para mejorar mi relación con los demás, ¿verdad? Eso es enfocarse en el futuro. Soy empático conmigo misma y con los demás. Agradezco y valoro las cosas que tengo. Bueno, tengo salud, tengo familia, tengo vida, tengo comida, tengo una casa, ¿verdad? Soy de esas personas que puedo ver eso. Mantengo un estado emocional alegre y contagio esperanza. Busco la manera de adaptarme a los nuevos cambios. Practico el sosiego, la paciencia, las relaciones y la creatividad. Esto implicaría estar en la zona de crecimiento. Como punto 2, para construir la resiliencia, entonces nos vamos a enfocar en las emociones y los sentimientos. Antes veíamos los pensamientos, ahora son las emociones y los sentimientos. ¿Cuáles son las emociones desgastantes que tengo en esta situación y cómo se presentan? ¿Verdad? Entonces, aquí vemos el mapa del agotamiento emocional hasta la renovación emocional. Vean este mapa. Están las emociones desgastantes, las que me drenan la energía. Es el enojo, la frustración, la ansiedad, el agotamiento, el retraimiento, el resentimiento. ¿Verdad? Estas generan cortisol a nivel cerebral y esto nos puede afectar nuestra salud hasta física. Por supuesto, la emocional y la espiritual inclusive. ¿Verdad? O tengo estas emociones renovadas o renovadoras, que son el entusiasmo, el valor, la pasión, la satisfacción, la realización, la serenidad, ¿verdad? Entonces, haciendo ese mapeo de mis emociones, todavía estoy en las emociones desgastantes. Soy esa persona que estoy centrada en el enojo, la frustración, la ansiedad, el agotamiento, el retraimiento, el resentimiento. O he empezado a dar un giro y estoy dando la vuelta hacia las emociones renovadoras. O ya estoy en las emociones renovadoras. Tengo entusiasmo, valor, pasión, satisfacción, realización, serenidad por las cosas que realizo. Entonces, nuestro gran reto es cómo convertimos nuestras emociones desgastantes en emociones renovadoras. Entonces, nosotros construimos nuestra resiliencia día a día. Podemos desarrollarla al máximo en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, ¿verdad? En nuestras acciones. Estas emociones que nos desgastan, drenan la energía, son costosas e ineficientes para una persona, para la familia y para la organización. Por eso es que tenemos que darles tanta importancia, por eso es que tenemos que buscar la forma de convertirlas en emociones renovadoras, independientemente de la circunstancia que estemos viviendo, inclusive en medio del contagio, ¿verdad? Un día de estos recibí un correo de una persona que me decía que estaba preocupada porque en el medio en el que trabaja hay varias personas del sector de salud que han sido contagiadas en atención a enfermos con el COVID-19, ¿verdad? Entonces, con estas personas que están viviendo esta situación también debemos desarrollar la resiliencia, ¿verdad? Estas personas más que nunca necesitan enfocarse en renovar sus pensamientos y sus emociones y en desarrollar la esperanza para poder salir adelante. Bueno, hablamos antes de renovar nuestros pensamientos, renovar las emociones y sentimientos y ahora vamos a hablar cómo renovar nuestras acciones y comportamientos, ¿verdad? Ya esto es pasar a la acción. Entonces debemos establecer rutinas diarias que incluyan acciones de bienestar, enfocarnos en el futuro con una visión positiva. Esto era lo que hablábamos antes, ¿verdad? O sea, hacer todos los días una rutina de acciones que me lleven al bienestar, ¿verdad? Si yo solamente me siento 24/7 frente a los
dispositivos electrónicos para consumir redes sociales o noticias o hacer trabajo y no hago nada más, no me estoy enfocando en el bienestar, ¿verdad? Entonces, ¿qué otras acciones debo incorporar que me lleven a tener un balance en mi vida, aunque esté en cuatro paredes, ¿verdad? Esas rutinas diarias son muy importantes. Ver el futuro con una esperanza, con una visión positiva. ¿Qué puedo hacer que me lleve a sacar un provecho de esta situación? ¿Qué puedo hacer en beneficio mío, de mi familia, de la organización, de la comunidad, en beneficio de todos los demás? Y es enfocarse en la solución de los problemas actuales. Entonces, veamos un ejemplo o varios ejemplos de esta situación. Digamos que un ejemplo sería, todo el día recibo información diversa y hasta contradictoria sobre el COVID. ¿Cuál es mi sentimiento con respecto a eso? Ansiedad, confusión. ¿Cuál es la solución que propongo? Selecciono algunas fuentes confiables y determino un espacio al día para informar. Otra situación. Duermo muy pocas horas al día porque estoy preocupada desde que inició la pandemia, ¿verdad? ¿Cuáles son los sentimientos? Preocupación, incertidumbre y cansancio. ¿Cuál es la solución actual? Nuevamente, regular la cantidad de información que consumo, prepararme para enfrentar la situación, cambiar y reiniciar. Esto es súper importante dentro de la resiliencia. Cuando ya yo me siento agotada mentalmente, paro, cambio, o sea, me oxigeno mentalmente, hago algo que me enfoque en lo positivo, algo que realmente me guste y me reinicio, ¿verdad? Enfocar la atención en el bienestar. Otra situación, no sé qué nos espera en el futuro próximo. Sentimientos, incertidumbre, miedo, ansiedad. Soluciones, ver la situación como una oportunidad de crecimiento y aprendizaje para nuevos proyectos. Devolviéndonos al gráfico que veíamos antes, ¿verdad? Estoy yo en esa zona de crecimiento. Ya tuve la oportunidad de aprender, de autotrascender, de sacar el beneficio, ¿verdad? Entonces, esta es una reflexión que tenemos que hacer. Bueno, entonces, hay un círculo de la resiliencia y este consiste en varios pasos, ¿verdad? Primero tenemos que tener una resistencia fuerte para absorber los shocks. Nos tenemos que preparar para minimizar los daños y costos de las crisis. Debemos recuperarnos del estado anterior a la crisis, ¿verdad? Esto es decir, volver a retomar nuestra vida, que la crisis no nos paralice, que la crisis no sea la única razón que yo vivo y consumo y pienso y hago y siento todos los días, sino tengo que recuperarme de esa crisis y volver a retomar mi vida. Adaptarme a los cambios, ¿verdad? Para responder mejor a las situaciones futuras y transformar esa realidad. Entonces debo pensar en las habilidades que debo desarrollar para superar esas adversidades. Este es el círculo de la resiliencia, ¿verdad? Entonces, resistencia para afrontar el shock, prepararme para minimizar los daños, recuperarme física, mental, espiritualmente, adaptarme al nuevo cambio y transformar la realidad. Eso es lo que debo hacer con la resiliencia. En síntesis, este es el proceso de la resiliencia. Aceptación de una realidad, adaptarme al nuevo cambio y aprender de esa situación. Ok. Entonces, en esta construcción de la resiliencia, debemos aprovechar este periodo de aislamiento para hacer otras actividades como la lectura de un nuevo libro, el desarrollo de una nueva habilidad, el planteamiento de un nuevo negocio o proyecto, la adquisición de un nuevo conocimiento, el fortalecimiento de las relaciones con nuestros seres queridos. Es un momento propicio para construir nuevos aprendizajes que se pueden obtener a partir de esta experiencia, ¿verdad? Entonces, yo quisiera que cerráramos con esta idea, que nos lleváramos la decisión propia de tener una actitud positiva ante la vida, de trascender, autotrascender, pasar de la zona de miedo a la zona de aprendizaje hasta llegar a la zona de crecimiento, de obtener
beneficios de esta situación que estamos viviendo, porque sí los hay. Y cada quien en su contexto, en su familia, debe ver esas circunstancias con nuevos ojos, con nuevos lentes, con unos lentes que nos permitan tener una actitud positiva, una logo actitud ante la vida. Bueno, yo doy por cerrado el tema, sin embargo, quiero que ustedes me expresen en una frase muy sencilla qué se llevan de estos mensajes que hemos compartido, inclusive de todas los aportes que han dado las otras personas. Quiero invitarlos a seguir en las redes sociales al Instituto Víctor Frankl de Costa Rica. Nos pueden encontrar en LinkedIn, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en Google. Bueno, ahí tienen las redes, ¿verdad? Y nos encuentran como Logo Costa Rica, ¿verdad? Entonces, ojalá que puedan seguirnos en los mensajes que cotidianamente publicamos y en todas las actividades que estamos generando. Y también quiero compartirles mi información por cualquier duda que tengan o que quieran contactarme para algún proyecto o idea, en fin, lo que quieran compartir. Ahí tienen mi número telefónico. Esto es en Costa Rica, entonces el código es 506 y luego el número telefónico, ¿verdad? Y el correo electrónico al que me pueden contactar. Entonces, para cerrar, voy a leer algunos de los pensamientos que ustedes nos están compartiendo en este momento. Ajá. Bueno, Carolina nos dice, ha sido un llamado a la transformación, a reconocer y aceptar lo que consideraba la rutina normal, en realidad no era tan normal. Ana Ivette nos dice, hubo un caso de un italiano de 101 años que en un hospital vio como muchos morían a su alrededor y solo pensaba, en mi casa me están esperando, y salió del hospital. Qué hermoso, ¿verdad? Qué gran aprendizaje. Cristian nos dice, ¿usted nos va a enviar esas láminas? Claro que sí. Yo tengo los correos con mucho gusto. Tefa nos dice, me encanta esa foto. Bueno, Mayra. Uy, Mayra, no sé cuál lámina anterior sería, pero bueno, cuando les comparte el material ahí la podrás estudiar y si hay alguna duda me contactas. Valeria nos dice, antes de finalizar, ¿se podrá volver a pasar las filminas? Gracias. Valeria, yo con mucho gusto se las comparto. Ok, vean qué interesante lo que dice Ana Ivette. Me llevo la pregunta, ¿en qué zona estoy? Excelente, Ana Ivette. Mayra nos dice, felicitaciones, excelente ponencia que nos permite ser mejor persona. Y bueno, esta felicitación es conjunta, ¿verdad? Porque los aportes que ustedes han dado han sido súper valiosos. La idea era un webinar participativo y yo, como les dije anteriormente, quiero agradecer muchísimo sus aportes. Ok, ahí nos dan las gracias, excelente exposición. Este tiempo es una oportunidad para crecer en lo esencial. Gracias por compartir estas ideas. Con gusto, Verónica. Ahí vuelven a pedir las diapositivas. Tefa nos dice una oportunidad de aprendizaje de la mejor mano. Me encantó este webinar y el pasado. Muchas gracias por compartir. Ajá. Si se puede tomar en cuenta el enfoque de intención, constancia igual a logro. Ajá, muy sabio lo que estás diciendo. Mil gracias, un abrazo con sentido. Gracias por compartirnos de su tiempo. Este compartir demuestra que la logoterapia es un estilo de vida. Así es, la logoterapia es un estilo de vida. Me llevo mucha luz, mucha esperanza. Ya empecé a hacer cosas productivas brindando un espacio de reflexión los miércoles y viernes por Facebook. Excelente, Blanca. Gracias, Eugenia, dice TV6. Bueno, y así sucesivamente, ¿verdad? Aymara, cierro con este, dice Aymara, cuando miramos el pasado y recordamos nuestras situaciones difíciles, vemos que de alguna, perdón un segundito aquí, vemos que de alguna manera nos hemos superado, por lo cual tengamos la plena convicción de que saldremos adelante más fortalecidos, dando una mejor versión de nosotros mismos. Y Cristian, pues también
nos manda un saludo, bueno, y así sucesivamente. Aquí voy a tomar este de Richard. Qué bonito, Richard nos manda un saludo desde La Paz, Bolivia. Y bueno, yo quiero agradecer también a todas las personas que siguen y siguen escribiendo, de verdad. Muchísimas gracias. Vamos a compartirles el material y próximamente los estaremos invitando a otros webinars. De mi parte, esto es todo y nos estaremos viendo. Y sigamos viendo la vida con una mirada positiva. Digámosle sí a la vida a pesar de todo. Que Dios los bendiga. Gracias.